Ok, estamos en vivo. Vamos a esperar aquí un minutico que comiencen las personas a conectarse para empezar el live del día de hoy. Las personas que están conectando en este momento, por favor me informan si estamos bien de sonido y de imagen. Muy buenas tardes, doctor Ortegón, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, ya estamos comenzando a conectarlo. Buenas tardes nuevamente a todos los seguidores de GMH Abogados. Mi nombre es Dairo Mateus. Hoy vamos a realizar el tercer en vivo de la página y tenemos un invitado muy especial y de hecho un tema muy interesante que está en auge en estos días. Nos acompaña hoy Adriana Rincón, quien es la gerente general de la empresa AF Bufet de Abogados. Adriana, te cedo para que te presentes, por favor. Muy buenas tardes para todos. Gracias, doctor Dairo, por la invitación en el día de hoy con todos sus participantes. Gracias a GMH Abogados. Pues sí, vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de protección de datos personales. Dentro de eso me presento. Mi nombre es Adriana Rincón. Yo soy gerente general de AGJ Bufet Abogados. También tengo como gerente general de AGPH Asesorías Gerenciales en Propiedad Horizontal. Mi experiencia pues viene en el marco también de la propiedad horizontal hace 9 años. También tengo el tema de consultoría jurídica y en el tratamiento de datos personales ya llevo trabajando 3 años en toda la parte de implementación, tanto como en la propiedad horizontal, personas naturales y en las pymes o empresas. Entonces, pues, no siendo más el preámbulo, vamos a dar inicio a este importante tema. Tengamos en cuenta que el concepto del derecho a habeas data viene desde la Constitución Política, desde su artículo 15, ¿sí? Donde nos manifiesta esas garantías que nosotros tenemos, el derecho de la intimidad, el derecho de nosotros conocer y actualizar y ratificar o eliminar aquellos datos que nosotros suministramos a un tercero. Dentro de este marco también tenemos una ley que se creó directamente para regular todo este tratamiento de datos personales, que fue la ley 1581 del 2012, que también tenemos otro que es el decreto 1377 del 2013. ¿Qué es lo que buscan ellos? Reconocer pues el derecho que tienen todas las personas, ¿cierto? A conocer, ratificar, actualizar o suprimir cualquier dato que la persona haya suministrado a otra persona y que pueden ser susceptibles a objeto de tratamiento para las finalidades a quien se les concede esos datos. Dentro de este marco está para aplicabilidad para todas las personas que manejen una base de datos, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que las empresas, como nuestro tema el día de hoy es exclusivamente el tema de las empresas, voy a hacer un paréntesis ahí, más o menos en unos 15 días vamos a también hacer un Facebook Live, pero acerca del tratamiento de datos personales en la rama judicial, que es de bastante importancia para todos los abogados, que eso lo haremos en los próximos 15 días. Entonces voy a enfocarme entonces en la parte empresarial. Dentro del marco legal, decíamos, tenemos la ley 1581 del 2012, el decreto 1377 del 2013, nuestro artículo 15 de la Constitución Política. Tenemos también una sentencia que es válida que la tengan en cuenta para que ustedes la lean, que también reguló de una u otra manera el tratamiento de datos personales. Esa sentencia es la 1011 del 2008, repito, la C1011 del 2008, la C748 del 2011, que también le da un tema cómo debemos manejar esas bases de datos. Dentro de otros también tenemos la clasificación de los datos. Partiendo de la clasificación de datos, podemos decir qué datos pueden ser públicos, ¿cierto? Que yo no tengo que pedir autorización para ese manejo de datos. Entonces tenemos los datos públicos, los datos semiprivados, los datos privados y los datos sensibles. Cuando empezamos a identificar qué clase de dato tengo yo, asimismo, también le vamos a dar el manejo. Yo siempre digo, nosotros estamos todo el tiempo como abogados, como personas normalmente en su trabajo, ¿cierto? En su casa, siempre tratamos de brindar datos. Nos hacen una llamada, mire, señor, estamos llamando de telecomunicaciones.com.
usted su cédula es 10 y uno como cliente termina dando la información. Su teléfono es 312-320, sí, 0811. Siempre en todo el tiempo estamos vendiendo, ¿qué? Los datos de nosotros, no tenemos ese control de datos. Como empresas también, ahorita que está el tema de la virtualidad, que hacemos nuestras invitaciones, las cotizaciones en página web, debemos garantizar a todos esos clientes ese manejo de datos que suministramos de ellos. Entonces, dentro de un dato público, tenemos que ni es dato privado, ni es dato semiprivado, ¿sí? Esos datos pueden acceder cualquier persona, en este caso tenemos los nombres y apellidos, el estado de la persona, el estado civil de la persona, podemos tener el número de la identificación, como es el pasaporte, la tarjeta de identidad, la cédula, esos son datos públicos que pueden consultar. Dentro de eso también están los boletines oficiales, también las que estén debidamente ejecutoriadas, todo el tema de gacetas, ¿cierto? Aquellos documentos públicos como es un certificado de libertad, también contiene esos datos públicos, ¿listo? Entonces, ese dato no tiene ningún inconveniente de hacer el manejo. Dentro del dato semiprivado tenemos que ese semiprivado tiene una naturaleza de una u otra manera, no es íntima ni tampoco pública, pero simplemente le interesa al titular y a un grupo en especial. Por ejemplo, cuando vamos a sacar un crédito a una entidad financiera, ¿sí? Deben consultar mi historial crediticio, ¿sí? Que ustedes saben que la ley que regula el tema financiero para la habeas data es el 1266 del 2008. Entonces, ese dato semiprivado yo lo autorizo para que esa entidad financiera pueda consultar para el crédito que yo quiero. Entonces, solamente me interesa a mí como titular y al banco. Dentro de otros también tenemos el dato privado. Ese dato privado sí es relevante para el titular, ¿sí? Ese solamente yo lo tengo como dado porque es de mi intimidad y soy dueña de ese dato privado, como son las fotos, los videos, el WhatsApp, los amigos, fisiones, mi correo electrónico personal, ¿sí? Esos datos son solamente si yo autorizo darlos a la persona y autorizo para emanar esos datos, ¿sí? Solamente con autorización ese dato privado y el semiprivado. El dato sensible tiene algo muy importante en particular y es que afecta la intimidad de la persona. Por ejemplo, las convicciones religiosas, el estado de salud, ejemplo, como podíamos hablar sobre el tema que estamos actualmente del COVID-19, a mí no me pueden obligar a que yo indique, ¿cierto?, de salud. Y algo otro que se están manejando en temas que es aparte de los datos sensibles como los que le acabo de mencionar, como la orientación sexual, que no me deben obligar, si yo quiero lo suministro, si no ninguna entidad me puede obligar a mí, excepto ya vamos a ver más adelante en cuáles sí, que yo pueda brindar ese tipo de información porque es sensible. Otros temas que se manejan la información sensible son el tema de biométricos, que es el reconocimiento facial, la huella, ¿sí? Lectura de retina, que también se puede manejar. Esos también tienen un manejo especial y se consideran como un dato sensible. Teniendo en cuenta esa clasificación que nos trajo nuestra normatividad, ¿sí? Debemos garantizarle unos principios de acuerdo a la ley 1581 del 2012 para poder proteger esos datos personales. Dentro de esos tenemos los principios de la legalidad, de la transparencia, de la seguridad de esa información, la veracidad y la calidad. Y algo importante, el principio de la libertad, ¿sí? Que es poder hacer la recolección, el uso, el almacenamiento de esa información, ¿sí? Todos esos principios se deben garantizar cada uno en los que tenemos en esa protección de datos. Entonces, para que un dato personal sea debidamente recolectado, yo debo contar con la previa autorización de ¿qué? De ese titular. Recordemos que serían los datos semiprivados, los privados y los sensibles. El dato público no requeriría ¿qué? Autorización. Tenemos que caracterizar, ya clasificamos los datos. Ahora vamos a mirar tres entes importantes. Uno es el titular, que es el que tiene el derecho de esa información que está suministrando. Tenemos un responsable. Vamos a indicar que yo le entrego, ¿cierto? A GMH, ¿cierto? Mi base de datos, mi información. GMH Abogados
¿cierto? Es la persona que decide sobre esa base de datos, sobre mis datos que le estoy recolectando. Pero resulta que GMH tiene un tercero que promociona, por ejemplo, libros en derecho. Cuando yo le doy mi autorización, deben manifestar que mis datos va a ser entregados a un tercero para ofrecerme promociones de libros. En este caso, esa tercera persona se va a llamar como un encargado, ¿sí? Y deberá garantizar los principios que nos rigen para el tratamiento de datos personales, manejar la confidencialidad y el manejo y los fines que se le va a dar. En este caso, esa librería que vamos a hacer el convenio va a ser exclusivamente para ofrecer, ¿qué? Libros. Entonces, titular, responsable y encargado son los actores que participan en ese tratamiento de datos personales. Otra pregunta sería, ahora, ¿a qué datos no se les aplica esta ley? Porque también hay unos datos que no se le aplican. En este caso, todos los que sean bases, archivos que estén exclusivamente en un ámbito personal o doméstico. Por ejemplo, los datos que manejamos normalmente en nuestra familia. Aquellos que tengan una finalidad de seguridad, de defensa nacional, prevención, detención, monitoreo, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, esos datos no le aplica la ley. Los que tengan también información de inteligencia, ¿sí? Y contrainteligencia, tampoco aplican. Y todos los que aquellos que tengan información periodística, contenidos o editoriales, ¿sí? Y aquellos, por ejemplo, cuando nos hacen los censos de la población y vivienda. Teniendo este marco, ¿cierto? General de la protección de datos personales, hay un tema de resoluciones que nos trajo, ustedes saben que, bueno, ¿cómo es el procedimiento? Yo coloco la queja, ¿cierto? A la empresa X que tomó mi dato y no le dio el buen uso. Yo primero le hago la solicitud a esa empresa, ¿cierto? En un caso que sea para que suprime, actualice, ratifique mis datos, o puedo pedir la copia, ¿cierto? Porque también puedo pedir la copia de la autorización donde yo suministré mis datos. Ustedes saben que se ha presentado últimamente el tema de la suplantación de la entidad, ¿sí? Porque se presentan con otros datos, cogen la fotocopia de la cédula, entonces se deben garantizar de dónde se obtuvo esa autorización del titular. Si no me realiza el requerimiento la entidad privada o pública del manejo de mis datos, ¿sí? Yo lo que hago es acercarme directamente a la SID, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la delegatura de protección de datos personales, colocando mi petición de que no fue resolvida, ¿cierto?, por parte de la empresa, y ya con las pruebas recolectadas, la superintendencia entrará a investigar, ¿cierto?, con todo el material probatorio que entregamos, para ellos generar la solicitud directamente a la empresa. Cuando ellos investigan, ¿cierto?, y generan un acto administrativo, una resolución donde les va a indicar qué debe hacer directamente la empresa. Entonces voy a colocarles esta resolución para que también la pueden consultar en la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la resolución número 33267 de mayo del 2020. Se la va a confirmar nuevamente, resolución número 33267. ¿Qué pasó con esta empresa? Resulta que la empresa tenía su tratamiento de datos personales, pero resulta que en un envío de correo se le olvidó colocar una copia oculta. Y resulta que ese correo llegó, permito, tomo el dato, 196 direcciones. ¿Qué pasó? Cuando llegó ese correo, ¿cierto? Esa persona que recibió el correo se dio cuenta que su correo había sido, ¿cierto?, mostrado a otras 195 personas, ¿cierto? Recuerden, como les había mencionado inicialmente, uno de los datos privados es que el correo electrónico personal, ¿sí? En este caso, Adriana Rincón, un ejemplo, aulo.com. Ese es mi correo privado y yo solamente le quiero la autorización de cómo pueden dar esa finalidad de ese correo. Como se pudo conocer por otros 195 usuarios o clientes, ¿cierto? Ella hace la solicitud dentro de la empresa, le colocan la queja ante la superintendencia. ¿Y qué dice la superintendencia? Que es importante tener aquí y se los voy a leer tal como dice. Quienes desarrollen actividades de comercio electrónico deben establecer medidas útiles, apropiadas y efectivas para cumplir sus obligaciones legales. Adicionalmente, tendrán que evidenciar y demostrar ese cumplimiento de sus deberes.
el formato de la autorización, la cotización, cómo se va a tratar esos datos personales de su cliente, ¿cierto? Pero ello es insuficiente porque no se trata solamente de llegar un formato diligenciado, sino de autorizaciones concretas en donde se evidencia el consentimiento del titular. Y hago un paréntesis ahí. Muchas veces las empresas, ¿sí?, realizan un formato de autorización y lo hacen general, ¿sí? Y dentro de la protección de datos y el tratamiento y las finalidades, se le debe mostrar al cliente finalidades una por una, para que el cliente o nuestro usuario tenga la oportunidad de decir a esto sí y a esto no, ¿sí? Y muchas veces se peca porque consolidan todo en un solo formato, ¿sí? Lo hacen de lleno y no le permiten al usuario marcar que sí, que no. Puede ser, uno, envío de comerciales, eventos, sí o no. Dos, evento de descuentos especiales del mes, evento de boletines. Deben permitirle a la persona tener el sí o el no. Y eso es algo que normalmente están fallando las empresas, ¿sí? Tanto entidades públicas o privadas. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta que dentro de esa resolución la empresa efectivamente mandó unos correos. Hago una aclaración ahí. Los correos que son corporativos no tienen que tener una autorización. ¿Por qué? Porque cuando son correos corporativos, pues están mostrando para todos sus clientes para que puedan hacer alguna solicitud. Esos no tienen necesidad de una previa autorización. Pero cuando el correo electrónico es de manera de persona natural, sí deben contar. Entonces, ellos hicieron, en la primera instancia, colocaron una resolución, ellos hicieron la apelación, vuelven y revisan el caso y dicen, definitivamente se estudió y de los correos electrónicos que usted envió, sí, efectivamente hay 196 correos electrónicos que privados. Y por ende, le colocan, fuera de que cumplir una serie de parámetros, los invito para que lo lean, colocan una multa de 61.843.702 pesos. ¿A quién? A la empresa, que deberá cancelar directamente a la superintendencia. Son multas que equivalen hasta los 2.000 salarios mínimos legales vigentes si no nos cuidamos. Y ahora, ¿por qué dice el boom? Porque ya se están generando las sanciones, se están generando, ¿cierto? El voz a voz que mire, no estamos haciendo este tema tratamiento de datos personales, pero las empresas, cualquier empresa, entidad pública y privada, eso lo tenía que ya haber implementado hace mucho tiempo, ¿sí? Y por eso es que las sanciones hoy en día son más fuertes, porque no viene de ayer, viene de hace muchos años el tema de tratamiento de datos personales, de garantizarle a sus clientes y a sus usuarios que están protegidos esos datos que dan y que le van a respetar ¿qué? Las finalidades. Otra resolución que también, ese se generó en el año pasado, en el 2019, es la resolución 6074 del 2019. Un usuario se aqueja porque no conoce ni el manual de políticas o en sí las políticas de tratamiento de datos personales y no es preciso ni crear la información de las políticas y finalidades que va a utilizar esta empresa, ¿sí? Y coloca la queja donde hacen la investigación directamente a la empresa y verifican que no está cumpliendo, ¿cierto? De acuerdo a la clasificación de datos, ese manejo, ¿cierto? De acuerdo a la seguridad de esa información y todos los principios que les indiqué anteriormente, y se vulnera, ¿cierto? Esa protección de datos. Dice la CIT, usted aquí no tiene un manual, unas políticas, y por ende le generamos una sanción. Y esa sanción se pueden imaginar de cuánto es por no tener un manual de políticas, unas políticas de garantizarle a sus clientes y sus usuarios que cuiden sus datos. Una multa de 264.997.120 pesos. ¿Que quién le debe pagar eso? Pues toda la empresa. Pero hubiera salido un poco más económico si desde un principio empiezan a generar ¿qué? Toda esa aplicabilidad y la implementación de datos personales. Entonces, es un llamado a todos los aquellos que son empresarios, bueno, los abogados que tienen una oficina, que atienden sus clientes, manejan información. Antes de dar cualquier información de su correo electrónico, ¿cierto? Dirección, otras cosas. Sí, señor cliente, primero firmemos la autorización del tratamiento de sus datos personales porque yo voy a utilizar su correo electrónico para envío de cierta información. Su teléfono también celular lo va a estar llamando. Tengo que dar sus datos, ¿sí?
Cuando hacemos un cobro de cartera, por ejemplo, en la tema de asesorías jurídicas que hacemos cobro de cartera, debemos tener que ese titular a quien le vamos a cobrar esa cartera haya autorizado a la empresa, ¿cierto? Y en esa autorización de la empresa haya podido trasladar también la autorización para que un tercero vaya a manejar la base para hacer el cobro, que eso es lo que se cobran los bancos. Los bancos cuando ustedes firman, ellos dicen que en caso de que usted caiga en mora, va a ser trasladada ¿qué? Su cartera, sus datos para que un tercero cobre. Entonces, esa es la invitación, que siempre que manejemos datos, contemos con la debida autorización, teniendo en cuenta cuáles son los datos que vamos a manejar. Les voy a dar un decálogo que desde mi experiencia y la trazabilidad que yo he tenido, esos son los mínimos parámetros para que ustedes garanticen un tratamiento de datos personales, ¿sí? Que sus clientes se encuentren seguros con toda esta información. Dentro del decálogo para poder aplicar, ¿cierto? Primero que todo, yo conozco el objeto social de mi empresa, después de que tengo claro mi objeto social, tengo claro cuál es la sectorización de servicios o portafolio de servicios y productos que yo voy a ofrecer. Tengo en cuenta cuáles son mis clientes y cuáles son las finalidades que yo quiero presentarle a mi cliente, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir la finalidad del uso de los datos que vamos a recolectar de cada uno de los usuarios o nuestros clientes. Segundo, vamos a crear un manual, ¿cierto? Perdón, vamos a crear una área o una persona responsable, ¿sí? ¿Para qué? En mi empresa o en mi oficina puede ser, voy a delegar una persona, ¿cierto? Que internamente se dedique a verificar que el tratamiento de datos personales, que todas las bases que tengamos, se le pueda, ¿cierto?, asegurar esa información, los procedimientos y procesos. Entonces, tener un área encargada o una persona encargada de esa área de tratamiento de datos personales. El tercero, tener un manual de políticas de tratamiento de datos personales, que lo misma ley nos la trae. Ahí ¿qué debemos indicar en ese manual? Los procedimientos, proceso, la clasificación de los datos, cómo lo vamos a manejar, cómo se va a garantizar los principios para que se mantengan esos datos personales. La atención de las PQR, si alguna persona va a pedir qué, la supresión, va a pedir la actualización, la rectificación, qué tiempos de periodo de respuesta tiene, quién es el responsable, quién es el encargado, dónde puede hacer la reclamación, ¿sí? Para cuáles son las finalidades de las bases de la información que está entregando el cliente, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar? Entonces, todo eso debe estar protocolizado en un manual de políticas de tratamiento de datos personales. Luego de que tenemos eso, también ahí vamos a articular algo que es la cláusula de confidencialidad, que eso es para la firma de todos los contratos que realiza la empresa. Es importante que tengan esa cláusula de confidencialidad para todos los contratos. Vamos a tener el aviso de privacidad, que es donde dice quién es la persona, el responsable, el NIT, cuáles son las finalidades primordiales, ¿sí? Dónde la persona se pueda llegar, la información, los deberes, derechos de los titulares, ¿sí? Otro, vamos a brindar, como quinto paso, a brindar en nuestra empresa a nuestros colaboradores, vamos a brindar la capacitación, programas, ¿cierto? Socializar las políticas. Las políticas sería la sustracción del manual, donde va a sintetizar todos los procedimientos para ese tratamiento de datos personales. Entonces, primero yo capacito, ¿cierto?, al personal con el que yo trabajo, con mis colaboradores, para que no vayamos en ningún momento a infringir la política. Vamos a crear canales de comunicación. ¿Cuáles van a ser mis canales de comunicación? WhatsApp, correo, página, la dirección de la oficina, el área encargada, ¿sí? Esos canales de comunicación que tengan nuestros usuarios o nuestros clientes. También hay que crear los medios físicos, tecnológicos, ¿cierto? Para la obtención de la autorización del tratamiento de datos personales, ¿sí? Que cuando el cliente, vamos a hacer un paréntesis, yo voy a solicitar una cotización a GMH Abogados, ¿sí? Que yo pueda ingresar a la página y cuando yo voy a solicitar la cotización de un servicio, ¿sí? Me permitan por medios, como es digital, por medio virtual, me permitan diligenciar un formulario donde me presenten la política clara y precisa. No decir autoriza sus datos personales, sino, no, debe estar explícita o debe estar
un URL donde esté especificada la política donde la va a encontrar la persona, o dos, debe estar copiada fielmente la política que se maneja en la empresa, para que esa persona cuando ya le da clic está aceptando entregar sus datos y sabe cuáles van a ser las finalidades, ¿cierto? De esa política. Pero el cliente, el usuario la debe conocer de un lenguaje sencillo, clara y precisa y de fácil acceso, ¿sí? Que la persona tenga donde poderla consultar y siempre respetando los derechos de los titulares. Eso sería una manera virtual. Ya presencial, pues también tenemos el formato físico que lo podemos hacer, ¿cierto? Directamente. Otras, cuando en nuestras oficinas tenemos cámaras o nuestra empresa tiene cámaras, también debemos darle unas finalidades a ese CCTV, porque tiene una obtención de fotos, grabación, que como lo mencionábamos inicialmente, es un dato privado. Entonces, también dentro de nuestra autorización, que es una persona que se acerca a la oficina, debemos tener los avisos de que están siendo grabados, monitoreados e indicarles cuáles son las finalidades de esa cámara, ¿cierto? Para que cuando la persona ingresa, ve el aviso, ve dónde están publicadas las políticas, cuáles son las finalidades de esas cámaras, ¿cierto? Se llama una acción inequívoca, la persona ingresa y está aceptando, ¿cierto? Porque visualiza las políticas y todo de que está siendo grabado y para qué finalidades. Dentro de otro sería realizar el inventario de bases de datos. Entonces, en una empresa pueden tener base de datos de colaboradores, base de datos de proveedores, base de datos de pronto de alianzas que tengan y base de datos de los usuarios o clientes. Esas bases deben de ser clasificadas y también de acuerdo al contenido que tenga esa información, debo de darle un tratamiento, ¿no? Y también verificar, ¿para qué? Para el Registro Nacional de Base de Datos que exige la superintendencia. Nosotros debemos de registrar, ¿cierto? La base de datos ante la CID. Pero, ¿cuáles tienen que hacerlo? Ahí está muy explícito en el decreto 090 del 2018. Y son aquellos que superen los 100 VTs. Más o menos el VT está como en 32,000, 33,000 pesos, ¿sí? Eso que no superen los 100 VTs. Los que sean menor de 100 VTs no quiere decir que porque no registre, ¿cierto? La base de datos ante la CID, debe cumplir con todo lo demás. O sea, garantizar su manual, sus políticas, garantizar toda la protección de datos personales de la base de datos que maneja. Y como último, llevar a la práctica, porque todo lo podemos construir, ¿cierto? En nuestros documentos, pero hay que llevar a la práctica todos esos procedimientos y procesos que hemos hecho durante este decálogo, que en mi experiencia está totalmente, digamos que estos 10 pasos son los más importantes para poder tener ya un tema de la implementación de datos personales. También como recomendación parte mía, para aquellos que tienen empresas, oficinas, estén contactando clientes, haciendo invitación, ¿sí? Tratemos de contactar a nuestros clientes en horas, ¿cierto? Y días que no afecten la intimidad ni la tranquilidad de la persona, porque muchas veces se llaman 9, 10, 11 de la noche, 6 de la mañana. Entonces tratemos de manejar unos horarios que no afecten la intimidad y la tranquilidad de la persona. Como segundo, contacten a sus clientes mientras tengan la autorización. No los contacten si ustedes no tienen la autorización. Tampoco de bases que hayan sido tomadas de manera no adecuada, porque eso pasa. Hay venta de bases de datos. Ah, mire, yo tengo esta base de datos, yo se la vendo. Qué triste que jueguen con los datos de las personas, ¿cierto? Las vendan, las traiga. Por ejemplo, algo sencillo que pasó con un banco hace poco, que utilizó los datos de ETB, si no estoy mal, no recuerdo bien, para poder ofrecer el portafolio del banco. Venga, el titular autorizó fue para la telefonía, no para el banco que le ofrecieran los servicios, o viceversa. No recuerdo muy bien la resolución, pero salió este año. Entonces debemos tener en cuenta que los datos que nosotros tengamos como empresa, como si fungimos como una empresa unipersonal, pues los haya. Esos datos que nosotros tenemos porque los hemos obtenido en debida forma, con la autorización del titular. También cuando las personas resultan que dicen que por algún motivo, no, ya terminé
la contratación con GMH, yo ya no quiero que me comunique más. Entonces yo le mando un correo diciendo, por favor, suprímame dato, que ya no quiero que me envíen contacto ni envíe información. Ahí en ese momento, la empresa, ¿cierto? Debe estar pendiente de decir, bueno, el área encargada, esta persona identificada, debemos eliminarla, porque a esa persona ya no se puede volver a llamar, porque ella solicitó que se le suprimieran, ¿qué? Suprimieran los datos. Entonces, tener en cuenta estos otros tips para el buen manejo de los datos personales. Y cierro con una frase como lo dije al inicio. Un dato seguro, un dato confiable. Mientras nosotros podamos verificar eso, le podemos dar tranquilidad a nuestros clientes y ser un top 10 en las mejores empresas. Perfecto, el tema, Ariana, es muy interesante y de hecho recomendación a los colegas que tenemos empresas, la política de tratamiento personal de datos es muy importante y ya que mencionas, sería bueno dejarle de consejos a los colegas que en los contratos de prestación de servicios profesionales establezcan un parágrafo para la autorización del tratamiento de datos personales. No está de más ese consejo. Tenemos una sola pregunta, Ariana, ya la voy a poner en pantalla para que la leas y procedamos a darle respuesta. De Listo, Martín entonces, Gutiérrez, el manual de políticas es diferente al documento de política y privacidad, el cual generalmente uno tiene público dentro de la plataforma digital. listo, perfecto, muy buena pregunta. Claro que sí. El manual de políticas recoge todos los procesos y procedimientos, ¿sí? Es como el esqueleto de todo lo que yo voy a manejar. Ese manual de políticas es para la empresa porque tiene todo articulado, todos los procesos. ¿Y qué hago con las políticas? Las políticas es lo que yo sustraigo, ¿cierto? Y que la misma CID ha dicho que debo sustraer, que son las finalidades, ¿cierto? Del tratamiento de datos personales. Debo sacar también los procesos para la atención de PQR si una persona quiere consultar, autorizar, pedir la copia, ¿cierto? Tener la identificación de la persona, del encargado, del responsable del tratamiento de datos personales, ¿sí? Y todo lo que se debe garantizar, los derechos de los titulares, ¿sí? Se debe garantizar en esas políticas. Pero sí, la política es la sustracción del manual. Y el manual es el grueso, llamémoslo así. Es el esqueleto para tener todos los procesos articulados. Perfecto. Y Andrés Álvarez nos pregunta, buenas tardes, ¿y los mensajes de WhatsApp? Claro, nosotros, eso es donde, digamos, el número telefónico de una persona es que privado, ¿sí? Entonces, cuando abren los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Yo debo de identificar por qué tomaron mi número para ese grupo, dónde yo di la autorización, porque es que mi número de WhatsApp es privado. Y hoy en día se ha manejado que se abren grupos y grupos y lo van adicionando a uno. Por ejemplo, nosotros nuestra metodología es llene un formulario y usted acepta para que sea ingresado al grupo del WhatsApp. Nunca se va a ingresar si no autorizado previamente. Entonces, ustedes pueden pedirle a la persona, ¿sí? O a la empresa que creó el grupo, por favor, uno, deme la copia o la obtención de la autorización que yo le di para que mi número telefónico privado lo haya manejado, de dónde sacó mi número telefónico, y tercero, suprima mi dato porque yo no quiero estar en ese grupo, ¿cierto? Y suprima los datos y se hace la solicitud directamente a la persona creador de ese grupo. Porque eso hoy en día está de moda, pero hay que articularlo como debemos hacer, en debida forma. Listo, perfecto. Y ya la última pregunta, Adriana, para terminar. ¿Cómo es el trámite de la información en centrales de riesgo? Bueno, entonces, recuerden que de que la ley es la 1266 del 2008, todo lo que tiene que ver con el habeas data financiero, ¿sí? Ahí vamos a encontrar toda la información pertinente. Recuerden que nosotros podemos, ¿cierto? Si a nosotros nos reportaron en una entidad financiera o una entidad que sea con centrales de riesgo como es Data Crédito y Cifin, deben contar con nuestra autorización, ¿cierto? Para uno, cuando sacamos el crédito, y dos, en el momento que nosotros no cumplamos con ese procedimiento, con el pago, podemos ser reportados. Nosotros mismos damos la autorización para que sea verificado en centrales de riesgo. Pero ojo, a nosotros nos tienen que informar 20 días hábiles antes de ser reportados a sea CIFIN o a las centrales de riesgo, debe ser informado. Otra que debemos tener en cuenta es que si nosotros estamos al día y por un error, porque conozco casos o por suplantación, ¿cierto? Hicieron un informe negativo ante centrales de riesgo, cuando uno radica es de inmediato que le deben quitar a uno ese reporte,
También sería importante que lo tengamos en cuenta, doctor Dairo, para hacer uno lo que es el Avias Data Financiero, porque trae varias cosas y con el proceso que estamos ahorita de la ley que está ahorita en curso, en la aprobación, entonces sería muy importante hablar. Pero ese sería 266 del 2008, regula el Avias Data Financiero. Perfecto, más adelante entonces realicemos un live sobre el tema. Ariana, regálanos tus contactos, tus datos, si algún colega o alguna persona empresario necesita realizar el tratamiento de datos en su empresa, Ariana desde su empresa le puede abogar, le puede ayudar, le puede realizar sus datos, obviamente ya ella cobrará su servicio, entonces tus datos para que los que estén interesados se comuniquen con ustedes por internet, por favor. Claro que sí, entonces les voy a dar mis datos de contacto. Mi número telefónico es el 350-706-3946. Les voy a dar otro número telefónico que es de mi equipo de trabajo que también están presentes para poder también dar cualquier información. Entonces el mío, repito, 350-706-3946. Voy a indicar el otro número, que es también de uno de los compañeros de la empresa, que es el 314-562-0858. Ese es mi número de contacto, pueden consultarme ahí cualquier información o también pueden escribirnos al correo por si de pronto tienen alguna información a gerencia@aejabogados.com.co. Lo confirmo, gerencia@aejabogados.com.co. Si de pronto les genera alguna inquietud con la charla, porque pues quisimos hacer hoy, como digo, con el doctor Dairo, un preliminar de todo el tratamiento de datos personales en las empresas, pero es un tema que tiene muchísima información, porque si nos vamos a ir por comercio electrónico, por marketing digital, la presencialidad de las empresas, los trabajadores, es una serie de muchas cosas el área data financiero. Entonces, cualquier persona que tenga inquietud puede anotar, puede inscribirme al número o al correo con mucho gusto. También a GJ lo acompaña en todo el procedimiento de la implementación, creación e implementación en las empresas. Perfecto, y en 15 días estaremos hablando de este mismo tema, pero ya en la rama judicial como tal. Ariana, mil gracias por acompañarnos y a todas las personas que estuvieron presentes, mil gracias. Gracias a ti por habernos invitado. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron.